A partir de este momento, Maray Televisión presenta un nuevo especial de prensa. Nuestro invitado de esta oportunidad es el presidente provincial de la CUT, Emilio Díaz Aguilera. Conduce Fernando Girón Vargas, quien ya se encuentra con nuestro invitado. Amables auditoras, amables auditores, gracias por estar a esta hora una vez más en nuestra sintonía, porque a partir de este momento iniciamos un nuevo especial de prensa y en el día de hoy siempre para Maray Radio y Maray Televisión, con la visita del presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Emilio Díaz Aguilera, a quien saludamos de inmediato y le agradecemos que nos dispense estos minutos para conversar con nuestros auditores. Emilio, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a la radio por dar esta opción de estar presente y responder algunas interrogantes en forma directa y no a través de la informalidad de los mensajes de texto en los celulares. Vamos entonces entrando de inmediato en materia, considerando, ¿no es cierto?, lo que es la organización de la CUT tanto a nivel nacional, pero más nos interesa, ¿no es cierto?, en este momento cómo está focalizada, qué organización tiene actualmente la CUT que usted dirige, Emilio. Bueno, la CUT tenemos 3 a nivel regional, que son las representantes de una de las provinciales, tanto en el Huasco, Copiapó y Chañaral, cada uno con su presidencia, y en la cual a mí me corresponde lo que es Caldera, Tierra Amarilla, Copiapó, y en la cual somos parte de 54 provinciales a nivel nacional, donde conformamos los delegados nacionales de la Central Unitaria de Trabajadores. Y estos son los que después van conforman que el Consejo Nacional de la CUT. El Consejo Nacional ampliado, correcto, el órgano resolutor de todas las problemáticas que tenemos y las acciones que tenemos a seguir para poder ir desarrollando esta actividad sindical para el beneficio de los trabajadores. Bárbara Figueroa le ha dado un sello distinto, le ha dado un sello diferente a lo que venía haciendo la conducción de la CUT de años anteriores. Para nosotros ha sido una situación bien aliviada en ciertas cosas, aproblemada de carácter regional, provincial, porque usted sabe que el centralismo siempre nos ataca, y no solamente al sistema estatal, sino que a las organizaciones, a las propias capitales comunales también, y a nosotros también nos atacaba ese problema, que es la centralización de nuestra central, porque para indicarlo los auditorios, nosotros somos una agrupación de hecho y no de derecho, ya porque la de derecho la tiene la central grande, digamos, nuestra matriz, que está en Santiago. Entonces nosotros no tenemos la opción, digamos, de ser independientes de nuestras acciones y de nuestra recuperación de recursos. Así que nuestra presidenta hoy día, a través de las diferentes organizaciones, porque esto no solamente la presidenta Bárbara Figueroa, sino que también son las diferentes secretarías que tiene la CUT, en la cual nosotros también somos partícipes. Entonces, desde esa perspectiva y más allá de estos lineamientos que usted ha indicado, ¿no es cierto?, ¿cuál es el rol que cumple o usted o la CUT de provincial aspira a cumplir puntualmente aquí en la región? Buena pregunta. Si lo puedo resumir en una sola palabra, la central es el instrumento en el cual los trabajadores tienen la posibilidad de hacer partícipes sus demandas, en la cual pueden estar dentro de un pliego de petición a través de una negociación que tenga su propia empresa, en la cual esas diferentes alternativas de mejorar que tienen, las emplazan de nosotros y nosotros las hacemos llegar al Consejo Nacional Ampliado, y ese Consejo Nacional toma carta en la navegación que vamos a tener al corto plazo, al mediano o al largo plazo. Entonces es por eso que podemos discutir ciertas temáticas que son diferentes para nosotros como región, que lo que pasa en el sur, por ejemplo. En el sur, por ejemplo, las forestales tienen una gran demanda con respecto a la recuperación de sus recursos naturales. Nosotros tenemos la defensa de nuestros recursos naturales a través de los glaciares en Vallenar, de lo que son los salares en Atacama, y lo que es la defensa corporativa en favor de la comunidad, en favor de los trabajadores, para poder bajarle los niveles de invasión que tienen las grandes empresas. Si puede ser un parámetro para lo que le voy a plantear, Emilio, si puede ser un parámetro lo que son, ¿no es cierto?, la celebración del Día del Trabajador y los actos a los cuales convoca la CUT, y si los compara con los de otrora, ¿no es cierto?, de otros líderes sindicales, ¿se podría señalar, o usted acepta la crítica en el sentido que se dice que la CUT en los últimos años ha ido perdiendo fuerza o ha perdido protagonismo? ¿A esto llevado de la mano también por
el escaso interés a veces de los trabajadores de sindicalizarse es tan así, tomándole, le reitero, como parámetro los actos del 1 de mayo que antes eran tremendamente masivos y ahora llaman justamente la atención por eso, que son cada vez menos los trabajadores que participan en esta actividad. Mire, yo sí acepto la crítica porque la hemos discutido y no es cosa que tengamos que si sabe que lo que pasa en la CUT se quede en la CUT, no. Son temas que son abiertos y nosotros tenemos que recibir la crítica en este sentido. Y efectivamente, ¿cuál es el inconveniente que tenemos nosotros hoy día? Es la división a través de otras centrales, porque existen otras centrales de trabajadores también. ¿Ya? Justamente, perdón, en este 1 de mayo se hizo ahí un paralelo, se hizo comparaciones, cuál de las dos tenía mayor adhesión en esos actos. Sí, lo que pasa es que el padrón de nuestro asociado se ve en la dirección del trabajo y nosotros claramente somos la central que tiene representatividad. O sea, si la crítica de la gente dice ¿a quién representa la CUT? Representa el 10% de los trabajadores en Chile. Y los que creen que eso es poco, yo le digo que es harto con relación a un 0,3% de quien nos sigue. O sea, estamos hablando de ese nivel. Ahora, ¿cuál es la crítica que nosotros recibimos en este aspecto? Que sí la recogemos y por eso las últimas organizaciones que se han hecho, no creo que hayan sido tan poco masivas, digamos, es que recogemos también lo que son las demandas de las organizaciones sociales. Porque nosotros entendemos que el nivel de participación de los trabajadores a veces se divide con respecto a su militancia. Y eso es un tema que no es tabú, tenemos que conversarlo. No tengo inconveniente yo como presidente de la central establecer ese parámetro de discusión que tiene que ver con la vinculación de los partidos políticos dentro de una organización sindical. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los que encargados de manifestar y de repudiar acciones que son en contra de los trabajadores. Y en ese sentido, esta central también tiene ese mea culpa. Y lo hemos planteado de esa manera. Si nosotros planteamos el nivel de participación de los trabajadores a nivel privado, efectivamente tenemos ese porcentaje. Pero a nivel público, la central tiene una representación de sobre el 80%. Y es una cantidad no menor. La pregunta es, ¿por qué el trabajador público se puede sindicalizar y tiene la mayor posibilidad de hacerlo sin represiones? ¿Y por qué el sector privado no tiene esa capacidad? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a hilar más fino. ¿A quién le conviene y a quién no? Entonces, si decimos que antiguamente eran masivas las marchas de la central unitaria, antiguamente también eran masivas las listas negras de trabajadores que se sindicalizaban y después eran desvinculados de sus trabajos. Entonces, el por qué lo hago y el por qué no lo hago. Si sé que me van a castigar por una acción que sé que es un poco arriesgada, no lo hago. Pero si yo tengo la capacidad de arriesgarme y de dar la cara para poder conversar estos temas que son tabúes para algunos, ¿por qué no? Entonces, cuando tengo una estabilidad laboral, lo hago presente. Ese mismo 10% que nosotros tenemos como nivel de sindicalización es el mismo 10% que tiene esta región de Atacama en nivel de participación de los trabajadores en forma programada y estable. Eso quiere decir que solamente el 10% de los trabajadores en Atacama tienen un contrato estable bajo la empresa mandante. Todo el resto son subcontratados. Y en eso, aterrizando en el ámbito regional, bueno, ¿a través de qué canales ustedes, ¿no es cierto?, dan a conocer sus opiniones respecto a las problemáticas aquí en la región, que indudablemente no son pocas? ¿Con qué canales ustedes interactúan? Nosotros, y esta CUT, especialmente la nuestra, la provincial Copiapó, se puso una meta. El gobierno anterior, obviamente, pierde las elecciones, asume el presidente Sebastián Piñera. A partir del momento de que él se hace cargo del gobierno central y se hace cargo de la nueva política del gobierno regional, nosotros nos damos la posibilidad de discutir desde dónde reclamamos. ¿Reclamamos desde la vereda del frente o reclamamos desde las mismas barbas del gobierno? Y decidimos reclamar sobre las mismas barbas del gobierno. Así que para interés de los que nos escuchan, por ejemplo, yo soy partícipe del comité del Consejo Regional de Usuarios, que es tripartito, que entre los empresarios, el gobierno, a través de la intendencia, y los trabajadores a través de la CUT. ¿Esta instancia no se daba antes? Yo creo que se podía haber dado. Por eso el mea culpa. Porque cuando alguien está conmigo y no tengo necesidad de discutir porque piensa igual que yo, hago que esa situación funcione en forma bipartita.
Pero cuando mi contrario o mi contraparte piensa diferente que yo, no es que me vea en la obligación, sino que me veo en la responsabilidad de tener argumentos técnicos, no políticos, argumentos técnicos para rebatir desde adentro la problemática de la región y la problemática política de las conductas sociales que tiene el gobierno regional para poder mejorar o no mejorar la situación de nuestra comunidad. Llama la atención, Emilio, y se lo tengo que decir, porque no es primera vez que converso con usted, y es algo que acaba de precisar. Elementos técnicos, no políticos. Usted permanentemente marca la diferencia entre lo que es netamente técnico o netamente laboral o gremial, y sin hacer abstracción de la política, pero igual la mantiene un tanto al margen para no mezclar las cosas en determinado momento. Sí, porque lo que pasa es que yo pertenezco a una organización base mía, y esa organización base no es política. Y yo, para poder ser presidente de la CUT, debo pertenecer a una organización que esté afiliada a la CUT, o si no, no puedo ser candidato. Cuando se inflaron los padrones, no sé si se acuerdan ustedes de las elecciones de la central, que hubo el inconveniente con respecto a las 3 listas y todo, cómo sí. se ve este tema. Para nosotros el problema no es inflar los padrones, es cuando se paga por menos de la cantidad de asociados. Entonces yo, en mi organización base, yo tengo 100 asociados. 100. Y soy uno de 364 organizaciones que tienen esa cantidad de asociados. O sea, nosotros podemos decir que le aportamos a la central como organización base sobre 10.000 trabajadores, que es una buena cifra para poder tener una decisión y alguien que lo represente como tal. Cuando yo pago por no 10.000 y pago por 4.000, los otros 6.000 no tienen derecho a voto porque su dirigente no está pagando lo que tiene que estar pagando. En este tema hay que transparentar todo, desde las cuotas sociales, desde lo que hacen los dirigentes, desde el tiempo que le dedican a la organización y cuánto es su trabajo, porque esa es una crítica que hace la comunidad. Son dirigentes, ya dejaron de trabajar y ahora son dirigentes solamente. No, la central no tiene fuero, no tiene horas sindicales. Es la organización que demanda ser partícipe de la CUT quien le propone a uno tener el fuero y tener las horas sindicales. Es mi organización base, no es la CUT. Entonces el tiempo que yo tengo para poder usarlo para y con los trabajadores es el tiempo que mi organización base, que está afiliada a la CUT, me proporciona para poder yo tener el tiempo suficiente de hacer lo que estamos haciendo hoy día, de conversar, hacer ciertas negociaciones. Entonces, en el carácter regional, cuando nosotros nos ofrecen un tripartito, somos partícipes en forma directa. Y por eso que accedió, ¿no es cierto?, a participar, considerando las problemáticas que pueden haber en el campo laboral aquí en la región, desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales? Yo creo que yo estoy muy tranquilo en este sentido, porque creo que con el anterior intendente se trabajó en un tema súper importante para nosotros. Yo creo que tenemos nosotros aproximadamente 3 por 7, 21, aproximadamente 2.100 alumnos que anualmente salen de cuarto medio. Y de esos 2.100, solamente el 35% tiene la opción de postular a la universidad. Y de ese porcentaje que puede postular, menos del 50% queda. Y de ese 50%, menos del 50% se mantiene en la universidad. A diferencia de otros colegios o liceos que son privados, que el 95% de sus alumnos quedan en la universidad. Esa es la brecha que tenemos que solucionar. Y creo que lo que hizo este gobierno, a través de la propuesta del gobierno anterior, que fue de crear los colegios los colegios CFT, o sea, los institutos provisionales, es un gran avance. Y espero que se haga luego esto. Y para muestra un botón, cuando se optó por Chañaral, por ser el CFT como cuna de la región de Atacama, no fue el intendente que votó primero, no fue el CEREMI de Educación ni el CEREMI de Economía, fue el representante de la CUT que votó primero y dio los argumentos técnicos para que sea Chañaral la próxima sede del CFT. Y la Universidad de Atacama tenía un estudio que le costó al intendente, que había propuesto Vallenar, pero Vallenar ya había fracasado el 2001-2002 por lo que había hecho como expresión de la Universidad de Atacama, y ellos cambian su opinión en ese momento y apoyan a la moción que tenía la CUT, porque la CUT venía avalada por un informe técnico de la mesa del sector público. Por eso la importancia de estas situaciones. Pese a que los trabajadores sindicalizados y los del gremio del sector público no tienen remuneraciones para este efecto, sí se propusieron hacer un informe técnico para la región, cuando se apostó en el Trato de Atacama. Y eso sirvió como pie para poder elegir Chañaral como cuna, para poder nuestros hermanos de Taltal se sumen a esta situación y nuestros alumnos, que esperamos que sean sobre 1.000,
anualmente se puedan inscribir en esto y le demos otra plus a nuestra comuna tan desvalida como Chañaral. O sea, para usted la piedra angular, podríamos decir, ¿no es cierto?, de tanto mejoras en el ámbito, en el campo netamente laboral, pasa por privilegiar y por seguir perfeccionando la educación, y sobre todo los mandos medios. Correcto. Fíjese que hay un dato para la causa. Tierra Amarilla tiene uno de los índices más altos de embarazo adolescente. Yo le pregunto al auditorio, ¿es un problema de salud? Si ya las chiquillas están embarazadas, a lo mejor es un problema de educación. Entonces, tenemos que ir al meollo de este tema, del por qué fracasan las cosas cuando no existe esta posibilidad de invertir realmente lo que es bueno, en este caso, lo que pasa. Y por eso estas mesas de trabajo tienen que ser así. Tiene que estar el colegio de profesores, tiene que estar los asistentes. Nosotros tenemos estadísticas que, y Carlos me puede retar en esta situación, porque sabemos que en los colegios municipalizados, la gran mayoría de las veces, cuando no hay profesores, son los asistentes de la educación quienes asumen ese rol. Y son los menos capacitados, y tienen menos horas, y son los menos pagados, y están bajo el promedio de remuneración en la región de Atacama. Y son bastantes nuestros colegas asistentes. Y ahora, ojalá que tengan su estatuto, porque gracias a eso se avanza en estas políticas de educación y las políticas regionales. Al referirse a Carlos, usted se refiere al presidente comunal del Colegio de Profesores, Carlos Rodríguez. Sí. Perfecto. Ya. Pero se ve con lo que usted plantea para alguien, ¿no es cierto?, que nos está en este momento escuchando o que nos está viendo, el hecho de que ya la CUT a nivel de la región no basa su fuerza, como otrora muchos pueden pensarlo, era en los sindicatos fundamentalmente o del ámbito, los centros trabajadores de la minería, sino que con lo que usted está ampliando, el abanico es mucho más amplio ahora. Sí, mucho más amplio porque, claro, o sea, lo que establece, por ejemplo, nuestro colaborador que es Candelaria, por ejemplo, el sindicato Candelaria, NAMI, tenemos sindicatos también, tenemos sindicatos mineros que son importantes, Manto Verde. Hay varios sindicatos que trabajan en forma interna en el tema de la accidentabilidad laboral, en el tema de la alimentación de nuestros trabajadores en altura, en el tema de lo que hace la SUCESO hoy día con la representación de este informe nuevo que hace el gobierno con respecto al trabajo en altura de nuestros trabajadores de esta región y la segunda, pero la participación está. Ahora, ¿cuál es mi opción en este momento? Entre más obstáculos le pongo yo al trabajador para que se me llegue a la CUT y poder trabajar, lo encuentro más problemático. Yo lo que tengo que dar menos obstáculos. Fíjese en este caso. ¿Pero cuáles son esos obstáculos? Los obstáculos es que dentro de las bases de los trabajadores, no todos los trabajadores son de izquierda. Si hay que decir las cosas como son. Hay trabajadores que tienen familias que son históricamente de otro partido político, pero cuando el sindicato se militiza y cuando la CUT se abanderiza solamente con un partido político, empezamos a tener inconvenientes. Van quedando algunos, se han automarginando. Claro, entonces ¿cuál es mi problema? Que la organización base, la que permite que la CUT esté viva, porque si no tenemos organizaciones base afiliadas a la CUT, ¿qué somos? ¿A quién representamos? Es como las federaciones. Para el ámbito público son las asociaciones, las federaciones y las confederaciones. Y resulta que el que está federado, el dirigente federado, tiene derecho a un voto, porque representa una directiva. Pero el que está confederado vota por el proporcional de la base que yo tengo. Entonces, el dirigente de base vota por sus asociados. Y si son 100, vota por 100. Él tiene la fuerza. Él tiene la fuerza. Acá, esto lo tengo que decir, acá el mejor dirigente no es el que mejor habla, el que más tiene base. Porque yo puedo hablar, pero si soy presidente de una federación, represento a mi directiva. Y mi voto es 1. Pero si represento a mis bases, ellos me empoderan para decir qué es lo que tengo que hacer. Y yo soy solamente el elemento de instrumento para poder debatir en una mesa más grande lo que me interpone en mis bases. Por eso yo creo, y es una premisa que tomamos nosotros a partir del 2018, cuando asumo la presidencia, es decir, que el fuero sindical no le pertenece al dirigente sindical. El fuero sindical le corresponde a las bases que lo empoderan a usted para blindarlo, para que en el caso que esté peleando no tomen represalia contra usted. Está clarito. Vamos al ámbito un poquito más político. En este momento transcurrió ya prácticamente un año, entrando al segundo año, ya casi un año y medio del gobierno actual, segundo gobierno de Piñera, y habiendo habido 3 intendentes en la región hasta el momento. ¿Qué es lo que les gusta y qué les disgusta
del actual gobierno? A ver. ¿Hay más cosas que le disgusten que le gusten? Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos en este caso, que no salga de acá de Copiapó este tema, que no llegue a Santiago, ¿ya? Ni para el gobierno, ni para mi CUT. Pero lo que me puedo atrever a decir que me gusta y que después me disgusta es que cuando hay autoridades, o hay Ceremi en este caso, que han querido hacer bien las cosas y se ponen en lugar del trabajador, las sacan. Y a su vez, cuando alguien tiene inconveniente, se pone en lugar porque acá el intendente es la voz mandante del Ejecutivo. Es parte del Ministerio del Interior. Por lo tanto, tiene que seguir el canal de lo que dice el Ejecutivo. Estamos claros con ese tema, ¿no es cierto? Porque la intendencia, aunque no lo crea la gente, tiene muy poca gente. Muy poca gente. Si los trabajadores son los que se mantienen en las diferentes seremías como trabajadores de base, digamos, y lo que hace la fuerza del conducto regular. Para la muestra un botón, la academia, en este caso la Subdere, por el caso de los gobiernos descentralizados, establece solamente aproximadamente 37 funciones de los funcionarios municipales. 37. Y usted me dice, en la municipalidad hay más de 300. Pero las 37 son las funciones estables de un municipio. El resto son políticas de desarrollo. Y esa política la plantea un alcalde. Y esa política también la plantea un intendente. Y de qué manera nosotros establecemos la cantidad de recursos para poder hacer una buena gestión. Atacama tiene aproximadamente un poquito menos de 100.000 millones de pesos anuales para su desarrollo regional. Tendríamos que preguntar a la gente qué le parece la gestión a través de la inversión, porque ese es algo tangente, algo que existe físicamente como tal. Y que se puede ir midiendo paso a paso. Sí. Entonces nosotros tenemos una contraparte que es muy buena por parte de los trabajadores, que es nuestro core, que es Javier Castillo, que fue el expresidente de la CUT, hoy día secretario de la central, y que es parte del core. Y se ha dado cuenta que existen inversiones, se han hecho ciertas cosas dentro de la presión interna que puede haber y que se pueden ejercer como tal. Entonces, si me dice, ¿qué es lo que más me gusta del gobierno de hoy día? Que es difícil la pregunta. Es decir, que el gobierno apostó a una política de puerta abierta. Y nosotros hemos pasado el umbral de la puerta. Pero no hemos tenido la capacidad de ser resolutores de esas políticas de puerta abierta. Porque hemos tenido una anarquía regional que es evidente. O sea, no cualquier región en menos de 2 años ha tenido 3 intendentes. Y esa es una anarquía que viene consecuencia de eso. En estos últimos días, esta última semana, indudablemente la atención está puesta en las reformas que quiere estar impulsando el gobierno. No le ha ido muy bien en los primeros pasos en el Congreso. Espera ahora que las salas decidan desde su perspectiva cuál es su pensamiento, si es que se puede resumir considerando el tiempo, ¿no es cierto? Y con esta situación de la flexibilización en cuanto a las horas y a los días de trabajo. Cuando se toca un tema que es importante, que a todos le ataca, todos quieren tomar ese fierro. El tema es cuando se calienta el fierro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la reforma de la flexibilidad laboral, inclusive lo que acaba de perder el gobierno con la idea de legislar de la reforma previsional, es súper importante. Porque hay que decirle a la gente que tiene que tener fe en este tema. El rechazar no significa que estamos a favor de lo negativo. ¿Por qué? Porque cometió un grave error el presidente Piñera. Cuando fue con su política antidelincuencia, dijo, o están con el gobierno o están con la delincuencia. ¿Por qué uno se tiene que oponer y tiene que estar a favor de la delincuencia? Si uno no está a favor de la delincuencia. Estamos a favor de transparentar las cifras. Para mí es mucho más grave lo que pasó con el INE, que modificaron el IPC a favor de los bancos, porque los créditos subieron para los consumidores, porque fueron manipuladas las cifras en agosto del año pasado y un mes para adelante y un mes para atrás, que la idea de no legislar sobre la reforma previsional. Porque estamos claros que existe un problema de fondo. Porque ahí hay otra instancia, además se puede seguir discutiendo en la sala. Sin embargo, sí, lo del INE, tal como usted dice, ya afectó a los bolsillos de todos en alguna medida, hasta que no se clarifique cuánto, pero eso ya no tiene vuelta atrás. Dentro de la región, en enero del año 2019, éramos el país 26 en nivel de corrupción. Hoy día somos top 5. Ese es el problema que tenemos hoy día. Y eso se da cuenta afuera de lo que pasa en nuestra región. Si la región puede crecer fácilmente, pero tiene que crecer en forma equitativa. Y eso es lo que a nosotros nos disgusta en este sentido. Entonces, cuando uno hace una reforma para mejorar el sistema de pensiones que hay hoy día, que es darle más rentabilidad a la AFP, si usted me dijo algo muy claro, a lo mejor políticamente no voy a manejar,
pero técnicamente sí, porque llevo años trabajando en el gobierno local dentro de Copiapó. Y yo no he visto ninguna AFP que sea dueña. La radio puede ser dueña de Atacama, donde estamos hoy día, pero no hay ninguna AFP que cumple los requisitos para poder invertir, porque todo lo negocian, todo, absolutamente todo. Y eso lo tengo de buena fuente. Todo lo arriendan, nada lo compran. Si yo les hago cuenta solamente lo que arrienda la AFP Habitat, que está en Chacabuco con Carrera, usted no me va a creer cuánto paga mensualmente por eso. Y usted dice, bueno, en un año mejor me compro una propiedad. Pero no les conviene, porque la rentabilidad de los trabajadores tiene que irse bajo muchas cosas. Entonces es por eso que nosotros nos rechazamos, porque dar siempre al mismo y que se siga enriqueciendo el mismo no es justo. No es justo para usted, no es justo para mí, no es justo para los trabajadores. Dentro de los parlamentarios de la región, de los actuales parlamentarios regionales, ¿por cuáles se sienten más representados a propósito de todas estas votaciones que han habido en estos días? ¿Me dice por Emilio Díaz o como presidente de la CUT? Porque no, como... también como Emilio Díaz también. No, sí. Es que en algunos casos no se puede desdoblar, pues ese tiene que ser Emilio Díaz, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy con los parlamentarios progresistas. Estoy bajo esa línea. Estoy mirando lo que va a votar en el TPP nuestra senadora, porque nos dio una gran desilusión la ADC cuando se votó en la Cámara Baja. Estamos esperando que vote la Cámara Alta para hacer qué tan consecuente es el discurso. Ayer acaba de publicarse en una revista de salud que una partícula de fertilizante Monsanto son cancerígenos. Y nosotros estamos aprobando esa semilla certificada estadounidense que yo creo que es nefasto para todos nosotros. Entonces yo me identifico con quienes llegan. Yo ojo, he conversado con parlamentarios, inclusive con don Rafael, si él me puede mentir, una buena conversación con respecto a eso. Y yo considero varias cosas que son importantes, sobre todo el tema que le comenté antes del CFT. Creo que te tienes en el corto plazo. Y no dilatar un proyecto que porque nació bajo el gobierno de Bachelet y se quiere implementar bajo el gobierno de Piñera, puede ser malo o bueno, depende del sector. Es bueno para la región y se tiene que hacer sí o sí, y ojalá que en el corto plazo. La subcontratación de personal, principalmente en las mineras, es un tema recurrente aquí en nuestra región, y da la impresión de que es muy difícil que se termine ese sistema. Sí. ¿Cree usted? Sí, es muy difícil porque cuando se eliminan los multiroot, cuando la empresa tiene la posibilidad de evadir a través de la ilusión, nosotros siempre hablamos de la evasión. Que hice algo por debajo, alguna cosita, y me moví de esto, pagué hasta la revisión técnica por algo. Pero hay empresas que tienen unas verdaderas máquinas, digamos, legales, de poder eludir. Y hacer en forma legal algo que es ilegal. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, cuando el muñequeo del poder no está solamente en los que mandan, sino que en los mandos medios, siempre va a ser necesario la subcontratación. A propósito, y para ir finalizando, Emilio, ¿qué tanto, ¿no es cierto?, ha afectado aquí a la región en lo que guarda relación con las cifras del desempleo? Una crítica que se escucha, sobre todo en el ámbito de los trabajadores a nivel local, la llegada de trabajadores inmigrantes. Yo creo que lo conversamos una vez. Y quiero que me lo digas, lo repita, porque me llamó la atención ese concepto. Sí, porque yo me considero migrante. Yo soy de otra región. Y llegué al 88 en búsqueda de expectativas estudiantiles, laborales. Entonces, y me encontré con muchos coterráneos, inclusive de la Quinta, San Felipe, que se quedaban acá después de la temporada de la UA. Y eran más de 26.000 en ese tiempo. Entonces, la región de Atacama siempre ha sido una región que recibió el migrante. Hoy día lo está recibiendo con otro color de piel, pero siempre lo ha recibido. Hoy día hay un solo beneficiado. La cantidad de migrantes hace que la oferta laboral baje sus expectativas de remuneraciones porque existen más intereses en trabajar. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. ¿Tenemos que hacer algo de políticas regionales en favor? Claro que sí, porque somos integradores. Y ojo, que hay más migrantes chilenos en el extranjero que los que están en nuestro propio país. Emilio Díaz Aguilera, presidente provincial de la CUT, queremos agradecer a nosotros que nos haya acompañado durante estos minutos por esta franca conversación y la posición fijada a lo que es la presidencia de esta CUT provincial. Gracias. Yo solamente para terminar quiero agradecer el espacio que me da radio y también informar a la comunidad que nuestra CUT no solamente se basa en lo que establece el presidente.
tenemos nuestra tesorería ahí con Irma, tenemos nuestra jefa de protocolo con la Yuli, que es de los jardines infantiles, que tiene que ver mucho con el tema del trabajo infantil, que estamos trabajando fuertemente con el trabajo infantil, con nuestras organizaciones, a través de Carolina Noemi, con la Secretaría de Género, a través de la Cristina Rojas. Entonces tenemos varias posibilidades de trabajar no solamente en la arista política, sino que en las diferentes demandas que tiene nuestra comunidad. Perfecto, con esa clarificación, ¿no es cierto?, final, cerramos lo que es el especial del día de hoy a través de Maray Radio y Maray Televisión, reiterando los agradecimientos para Emilio Díaz Aguilera, presidente provincial de la CUT. Y a ustedes agradecerles lógicamente vuestra sintonía y dejarles cordialmente invitados para una próxima edición. Gracias. Hemos presentado el especial de prensa en Maray Televisión. Condujo Fernando Girón Vargas. Fue una producción de Maray Radio y Maray Televisión.